Bueno, hermanos, la vez pasada hablábamos de la palabra de Dios, ¿no? Y hacíamos una relación con la importancia de la reforma en relación con la Biblia, con la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar hablando de la palabra de Dios. Y con frecuencia no sé cómo llamarle a los temas que voy a tratar. Y me gusta dejar que ustedes me ayuden. Yo no sé si colocarle el tema de la majestad del libro de Dios, la gloria del libro de Dios, bueno, como quieran llamarle. Vamos a tomar como base el libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Vamos a arrancar de ahí. La majestad del libro de Dios. ¿Qué es la majestad? ¿Qué es majestad? La grandeza, lo supremo, lo soberano, lo absoluto, lo infinito, el todopoderoso. Todo eso es la palabra de Dios. La majestad de la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a leer los primeros 6 versículos de Apocalipsis capítulo 5. Dice, ¿todos tienen Apocalipsis capítulo 5? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Se pueden imaginar ese grito que recorría el universo entero hasta el último rincón del universo? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y entonces, en lo que sigue narrando el capítulo, los cielos se llenaron de alabanza, los ángeles y todo lo creado. Dice Juan: oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, a él sean la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque se encontró por fin a alguien. Oigan bien, ¿por qué lloraba Juan? Porque Juan estaba viendo las cosas como se deben ver. Juan las estaba viendo como Dios las ve. Y claro, si nosotros vemos las cosas como debemos mirarlas, entonces no era para menos. Juan estaba desconsolado, llorando y llorando. Pero hay una buena noticia. Hay un evangelio. ¿Saben qué evangelio significa buenas noticias? Sí, hay un evangelio, eso es. Y el evangelio es este: alguien ha vencido. Escuchen. Escuchen, hermanos. Si ese no hubiera vencido, entonces el libro no había podido ser abierto.
Y no solo Juan hubiera llorado. Yo estaría lamentando mi suerte en este momento. Usted estaría llorando sin esperanza. Pero se halló a alguien digno de abrir el libro. Y digámoslo de una vez, ese libro lo tenemos condensado aquí, en la Biblia. Esa es la majestad de ese libro. Hermanos, ese libro es el decreto de Dios, desde el principio hasta el fin. Ese libro es el plan de Dios. Ese libro es la sabiduría de Dios. Ese libro es la gloria de Dios. Y cuán en poco lo tenemos muchas veces, ¿no? ¿No pasa a veces tiempo sin leerlo? Yo apuesto que usted desayunó hoy. Apuesto que ayer desayunó y almorzó. Y tal vez también comió por la noche. Bueno, a veces no comemos por la noche porque ya nos cae como pesado comer por la noche a veces. Pero puedo apostar que usted la semana pasada comió todos los días. Pero usted no es cabeza, tronco, extremidades. Usted no es un cuerpo. Usted es una persona hecha a la imagen de Dios. Y la persona, el cuerpo se puede alimentar con frijoles deliciosos, con una torta deliciosa que vamos a disfrutar ahora, después del culto. Gracias a Dios porque nos concede disfrutar. Gracias a Dios. El cuerpo lo podemos alimentar con todo esto, con pescado, con, mariscos, pollo, carne. Pero el alma se alimenta de frijoles, de carne, de pescado. No. De esto vivirá el hombre, de todo lo que sale de la boca de Dios. Hermanos, pero ese libro estaba atado con 7 sellos. Ese libro no hubiera podido ser abierto si Cristo no hizo todo lo que hizo. Hermanos, ese libro costó también. El hecho de que yo lo tenga, el hecho de que usted lo tenga, le costó a Cristo todo lo que Él pagó cuando vino a esta tierra. Hermano, ¿no deberíamos alabar a Dios por ese libro? Gracias a Dios porque usted tiene ese libro bendito, glorioso, excelso, sublime, majestuoso, todopoderoso, porque todo eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene los mismos atributos que Dios. Recordémoslo siempre. La palabra de Dios es igual a Dios, es como Dios. Creo que están pensando en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. A ver, nos está hablando de 2 cosas ahí ya. Primero, en el principio, o sea, remóntese al principio y conteste esta pregunta. ¿Qué había antes del principio? Sí, estaba Dios. Pero aparte de Dios no había nada. Sí, tienen razón. Antes del principio, ¿qué había? Nada. Estaba Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y ahí estaba el Verbo. En el principio era el Verbo. Podríamos decirlo de esta forma, aunque es mejor que la Biblia lo diga así como lo dice, pero podríamos decirlo así: en el principio ya era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. O sea, el Verbo era alguien diferente a Dios. Misterio, ¿no? 3, pero el Verbo, o sin embargo, el Verbo era Dios. Misterio. Sí, no tratemos de resolver esos misterios
en Dios, porque no los resolveremos. Los científicos de hoy quieren un Dios que puedan resolver matemáticamente, ¿cierto, hermano? Hermano es profesor de matemáticas. Yo no soy matemático, pero me encantan las matemáticas, porque es que las matemáticas son el razonamiento puro. La lógica se le llama a las matemáticas, esa es la lógica. La lógica de matemáticas dice que no existe eso de que usted tiene su verdad y yo tengo mi verdad. No, no existe eso. No, existe la verdad. 2 por 2 es 4 y punto. No es que para mí 2 por 2 es algo y para usted 2 por 2 es otra cosa. No, 2 por 2 será siempre 4. No importa desde qué perspectiva lo mire usted. Y esa es la verdad. Con razón, Stephen Hawking tuvo que escribir un libro titulado Dios creó los números. Terminó no creyendo en ese Dios verdadero, ese Dios que deseaba que él pudiera conocer. Terminó negándolo y de forma soberbia terminó diciendo: ya no necesitamos a Dios. Ay, hermanos, la palabra de Dios posee una gloria, una majestad, una profundidad, un poder, una unidad y al mismo tiempo una diversidad que no posee ningún otro libro. ¿Han pensado en eso? Ningún otro libro posee la profundidad, la majestad, la gloria, el poder, la unidad y la diversidad, o la diversidad sin comprometer la unidad perfectísima. Ningún otro libro tiene esa majestad, tiene esa característica, esa propiedad. Ningún otro libro. Piénselo bien. Si usted no es muy animado a leer la Biblia, ay, hermano, de lo que se está perdiendo. Léala, porque va a quedar sorprendido de la infinita diversidad que tiene, pero sin comprometer la unidad. La unidad y la diversidad. Quiero recordarles especialmente a los jóvenes que la palabra universidad precisamente significó originalmente eso: unidad en medio de la diversidad. Universidad. Ay, hoy está lejos, totalmente lejos de esa realidad. Las universidades ya no son universidades. Las universidades son centros de lavado de cerebro. Eso es lo que son, con todo respeto. Sí, las universidades se están convirtiendo cada vez más en eso, sí. Diga las Naciones Unidas una moda, no es sino eso. Que las Naciones Unidas diga que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, y los países deben arrodillarse ante eso sin discutirlo, y eso se vuelve palabra de Dios en las universidades. Dejó de ser la diversidad contenida en la unidad. Dejó de ser la unidad en medio de la diversidad. Pero eso es el libro de Dios por excelencia. El libro de Dios es la unidad perfectísima de Dios mismo con una diversidad infinita. No solo en la personalidad de Dios, sino en las obras de Dios. Miren las obras de Dios. Y no solo las obras espirituales o inmateriales. Miren las obras materiales de Dios y verán que hay una diversidad. Precisamente la especialidad
de Stephen Hawking, según él mismo lo dijo que él era un físico cuántico. Bueno, yo no soy un físico, pero un día le pregunté a un físico y le dije, explíqueme cómo es eso. Y me dijo, vea, eso tiene que ver con los cuantos. Los cuantos son partículas más pequeñas que los átomos. Los cuantos son las partículas que componen a los átomos. Ahora resulta que el átomo es la partícula indivisible. O sea, es tan pequeñísima que es imposible dividirla. Por eso se llama átomo, o sea que no se puede cortar, no se puede dividir. Por eso se llama átomo. Pero resulta que los cuantos ahora son mucho más pequeños, muchísimo más pequeños que los átomos. Y entonces un genio como Stephen Hawking viene a decir, yo soy especialista en física cuántica. Y hermanos, la verdad es que el hombre no le conoce límites a lo pequeño, a lo infinitesimal. Así como no le conoce límites al universo, a lo grande. El hombre es pequeño, no le conoce límites ni a lo pequeño ni a lo muy grande. A pesar de que el hombre es muy grande, ¿no? El hombre es imagen y semejanza de Dios. Sí, pero es pequeño también. Y además, pecador. Hermanos, volvamos a nuestro tema. Así que, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, ese libro es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero los hombres no quieren esa luz. Ellos prefieren andar según la vista de ellos, según los gustos de ellos, y hacen lo que según ellos es lo que les gusta, sin darse cuenta que sus gustos no son confiables, sin darse cuenta que sus gustos los están llevando al abismo, como lote de novillos al matadero. ¿Han visto, hermanos, por la carretera esos camiones llenos de novillos gordos? ¿Para dónde van? ¿Para dónde los llevan? Al matadero. Y eso es lo que está pasando con la vida de muchos que no quieren darle la espalda al libro majestuoso, al libro glorioso que le costó a Cristo su vida, que le costó a él entregarse hasta la muerte y muerte de cruz. Y le dan la espalda a la palabra de Dios. Y les parece cosa ligera ir y hacer lo que ellos quieren, porque eso es lo que yo quiero, eso es lo que me satisface, dándole la espalda a lo que Dios ha dicho. Hermanos, ¿no se dan cuenta que están siendo llevados directo al matadero? Así es la vida de todo aquel que ha desechado la luz de Dios y solo vive para sí, según él, aprovechando el tiempo. Según ellos, es que no tienen tiempo, es que quieren aprovechar el tiempo al máximo y por eso no tienen tiempo para Dios, para la iglesia, para leer la Biblia, el libro glorioso, el libro majestuoso de Dios. Así que, hermanos, ese libro del que hemos leído aquí es un libro eterno, glorioso, estaba sellado con 7 sellos y nadie en el universo fue digno de abrirlo, ni siquiera de mirarlo, mucho menos de leerlo. Juan, que en ese momento ve las cosas como son realmente, no según las apariencias o los engaños de la carne corrompida, de esta carne corrompida, no. Juan ve las cosas como Dios las ve, como son realmente. Por lo tanto llora y llora inconsolablemente. Lloraba yo mucho, dice ahí.
hasta que vino uno de los 24 ancianos, uno de los ancianos. ¿Cuál anciano? Bueno, de esos 24 que habla en el capítulo 4 de Apocalipsis, eran 24. Entiéndase por ancianos los sabios, algo así como la Junta Suprema constituida por Dios, por gracia, el Consejo Superior constituido por Dios en los méritos de Cristo. Esos son los 24 ancianos. Son 24 ancianos porque las puertas de la Jerusalén gloriosa, la iglesia de Cristo que Juan vio descender del cielo, esas puertas eran 12, lo leemos en el capítulo 21, versículos 10 al 12. Vayamos allá un segundito. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 10 al 12. Leemos así: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, aquí llegamos al punto preciso. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Ahí están las 12 puertas en el muro. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que tenían los nombres de las 12 tribus de Israel. Estas, hermanos, son las puertas de entrada al reino de Dios. El Israel de Dios, no el Israel político de allá de Medio Oriente. Sí, claro que este Israel también es bendito de muchas formas, sí, pero ese se ha mantenido en abierta rebelión contra el ungido de Dios, el Cristo, y lo ha rechazado. El Israel político, lamentablemente. Hay un Israel espiritual descendiente de Abraham por medio de la fe, del cual todos somos hijos en la fe, por la fe en Cristo. Ese es el pueblo. Y los 12 nombres de Jacob, de los hijos de Jacob, son las puertas, están en cada puerta, son 12 puertas. Además, en el versículo 14 del mismo capítulo 21, leemos, vamos a leerlo, versículo 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hasta ahí. Entonces leemos que el muro de esta ciudad gloriosa tenía 12 cimientos, y el nombre de cada uno de estos cimientos era el nombre de los 12 apóstoles. ¿Está claro? Entonces tenemos 12 puertas con los nombres de entrada. La puerta es para entrar, que son los 12 nombres de los hijos de Jacob, salvados por gracia, por supuesto, porque no eran ningunas peritas en dulce, ¿no? Gracias, hermano. Sí lo recordamos, ¿no? Parece que fueran nuestra vida, como hermanos de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que las puertas son para entrar al reino de Dios, al Israel de Dios. ¿Cuántas son? 12. Y tienen los nombres de los hijos de Jacob. Y tiene ese muro 12 cimientos. ¿Y cuáles son esos? ¿Qué nombres tienen los cimientos? Los 12 apóstoles del Cordero, los 12 elegidos por Cristo mismo, excepto Judas. Y vamos a hacer un paréntesis aquí para hablar un poquito del caso de Judas. Tenemos que hacerlo. Judas, aunque fue llamado y tuvo todos los privilegios que tuvieron todos los demás,
vio todo lo que los demás vieron, fue testigo de todo lo que los otros 11 fueron testigos, escucharon las mismas palabras de vida y de gracia que salían de su boca, de la boca del glorioso Maestro. Con todo, Judas se perdió. Tuvo las mismas oportunidades de los 11, pero se perdió. Dios lo sustituyó por otro. Yo pienso, Aldemar Osorio piensa que fue el apóstol Pablo. Algunos opinan que fue el que nombraron los apóstoles, uno llamado Matías. Algunos opinan que fue él. Mi opinión es que esa fue una decisión de hombres, y aunque Lucas lo relata y ellos oraron a Dios, yo personalmente pienso que eso fue una decisión humana y Dios la registró así. Pero el apóstol que vemos sobresaliendo en todas partes, y él dijo que él había sido comisionado por el Cristo mismo, que él no era apóstol de hombres ni por hombres, sino por Cristo mismo, y mostró todas las credenciales de un apóstol, aunque no le conoció en vida. Por eso pienso que fue el apóstol Pablo a quien Dios puso en lugar de Judas. Son 12 en todo caso, 12 apóstoles. Bien, entonces, sigamos leyendo. Judas, aunque fue llamado y tuvo todos los mismos privilegios de todos los demás apóstoles, se perdió. ¿Por qué se perdió Judas? Escuchen, por favor, bien esto. Es muy importante. Judas se perdió, escúchenme bien, porque la voluntad humana no es suficiente para salvarnos. Hace falta más que la voluntad humana para ser salvos. Hace falta la voluntad de Dios para poder ser salvos. Hace falta la regeneración, el nuevo nacimiento, y eso no lo tuvo Judas jamás. Judas era discípulo exteriormente, pero nunca nació de nuevo. Nunca fue hijo de Dios. Nunca fue transformado. Hace falta más que la voluntad del hombre. Hace falta la voluntad de Dios. ¿Comprenden eso? Por gracia sois salvos. Los 11 apóstoles recibieron esa gracia, pero Dios no le debe nada a nadie. Él tuvo las oportunidades, todas, claro. Si él hubiera querido venir a Cristo, habría sido salvo, pero él la rechazó, porque hace falta más que la voluntad del hombre. Hace falta la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Juan 1:13. Leámoslo, hermanos. Vamos un momentico a Juan capítulo 1, versículo 13. Dice: los cuales son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. ¿Ven ahí la voluntad del hombre? Sino de la voluntad de Dios. Sí, no es suficiente mi voluntad. Mi voluntad está cautiva, amarrada a mi naturaleza caída. ¿Comprenden? Mi voluntad está corrompida. Yo elegiré según mi naturaleza caída. ¿Qué elijo? Lo que me gusta. Por eso el que está en la oscuridad elige el placer. Elige reunirse alrededor de la cerveza en vez de reunirse alrededor de la palabra de Dios. Es por eso, porque él sigue lo que le dicta su naturaleza. Bien, Judas tuvo todas las ventajas que tuvieron los demás, pero repito, hace falta más que la voluntad del hombre. Hace falta la voluntad de Dios. Y si usted ha venido a los pies de Cristo, alabe a Dios, porque Dios lo trajo. Usted está aquí no porque usted
quiso, sino porque Dios quiso. Usted nunca quiso, usted no quería, pero Dios obró un cambio en su corazón y entonces usted comenzó a querer y usted corrió a donde Cristo. ¿Por qué? Porque Dios obró un cambio en su corazón. ¿Pero Dios está obligado a cambiar el corazón de todos? No, es por gracia. Sí, Dios les da la oportunidad como se la dio a Judas. Es necesario nacer de nuevo. Bien, por supuesto que Judas se perdió porque es lo que él mismo eligió. Es lo que él quiso. Solo que Dios lo dejó a lo que él eligió. Dios lo dejó a lo que él quiso. Sí, Dios le respetó la libertad. Sí. ¿Y entonces qué pasó? Se perdió. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Eso es lo que usted quisiera? ¿Que Dios lo deje a lo que usted quiera? ¿Que Dios lo deje a lo que usted elija según su propia voluntad corrompida? ¿Eso es lo que usted quisiera? Yo creo que no. ¿Usted quisiera que Dios lo deje a merced de sus propios deseos? Le aseguro que no. Estoy seguro que eso no es lo que usted quisiera. Por eso, hermanos, pero eso es lo que está haciendo todo aquel que anteponga su voluntad a la voluntad de Dios. Siempre que usted elija hacer lo que a usted le gusta antes de lo que Dios manda en su palabra, usted está tomando el camino de Judas y Dios podría dejarlo, pero usted no quiere eso, ¿verdad? ¿O sí? Entonces póstrese ante la palabra de Dios. Póstrese ante la palabra revelada de Dios. Arrodíllese ante la palabra de Dios. Hermanos, volvamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y no había quien en el universo entero pudiera siquiera mirar ese libro. Pero alguien llamado Jesucristo murió, dio su vida, y entonces, debido a su muerte, usted tiene ese libro hoy en sus manos. Quiero concluir con esto, hermanos. Vayan conmigo, por favor, a Oseas, el capítulo 8. Oseas, el capítulo 8 y el versículo 12. Dios está hablando aquí por boca del profeta Oseas y dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Hermanos, aquí hay grandezas, aquí hay glorias, aquí hay majestad, aquí hay cosas excelsas para su vida. Pero usted y yo necesitamos lo que necesitaba el salmista en el Salmo 119. Vayamos un momentico allá. Salmo 119, versículo 18. Usted y yo necesitamos esto. Abre mis ojos, oh Dios, y miraré las maravillas de tu ley. Sí, Señor, lo necesito urgentemente. Necesito que tú abras mis ojos, necesito que abras mi entendimiento para yo ver las grandezas de ese libro que no se podía abrir, que no se podía leer, ni se le podían quitar los sellos, pero que fue abierto y ahora yo lo tengo aquí en mis manos, un tesoro verdadero.
y lo tengo tan en poco, no lo valoro como si fuera un libro más. Oh Dios, necesito que abras mis ojos. Oh Dios, necesito que abras mi mente, mi alma, mis emociones para sentir cuando abro ese libro, para sentir que tú me hablas. Oh Dios, esa es nuestra oración, hermanos. Esa es tu oración. Si no, pídale al Señor que le dé ese sentir. Hermanos, que Dios nos bendiga.